detectados o evitados por los sistemas de control de identidad ni por el propio proceso de la auditoría. Es decir, que en definitiva el riesgo de emitir un informe de auditoría inadecuado representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión errada. El riesgo de auditoría se da por el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. El riesgo inherente es el riesgo de que ocurran errores significativos en la información contable independientemente de la existencia de los sistemas de control, y se entiende como la posibilidad de que estos existan errores en información auditada al margen de la efectividad del control interno relacionado. Estos son errores que no se pueden prever ni controlar, es un riesgo de negocio, y entre los factores que llevan a cabo la existencia de este tipo de errores está la naturaleza de las actividades económicas, como también la naturaleza del volumen tanto de transacciones como de productos y servicios. Además, tiene relevancia en la parte gerencial y en la calidad de recursos humanos con que cuenta la entidad. Este riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del auditor. Difícilmente se pueden tomar acciones que tienden a eliminarlo porque es propia para la tarea de ley. Ahora vamos a hablar del riesgo de control. El riesgo de control es de que una organización prevenga, detecte o corrija los errores, y está relacionado con la posibilidad de que un sistema de administración y control que esté implantado en la empresa no detecte fallas que se están dando en su sistema y que se pueden remediar con controles internos más efectivos, como la falta de protección de activos, controles gerenciales, entre otros. Uno de los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas de información, contabilidad y control. Este tipo de riesgo también está fuera por parte del control de los auditores, y aunque hay una existencia de composición por niveles que implica buenos procedimientos en los sistemas de información y contabilidad, pueden ayudar a disminuir los niveles de riesgo evaluados en una etapa anterior. Ahora les voy a hablar sobre el riesgo de detección. Es el riesgo de que un error u omisión significativa existente no sea detectado, ni por el propio proceso de auditoría. Este riesgo de detección es controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente de la forma en que se diseñen y se lleven a cabo los procedimientos de auditoría. Los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgo es la mala aplicación de los procesos de auditoría y que no contemplan los riesgos inherentes y de control. Ahora les voy a pasar a hablar sobre el riesgo en un contexto empresarial. Es importante en toda organización contar con una herramienta que garantice la correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y actividades de una entidad, y por medio de procedimientos de control se pueden evaluar el desempeño de la organización. En el ámbito de los negocios se han dado varias definiciones de acuerdo a un contexto empresarial. Una de estas es la siguiente: es la amenaza o probabilidad de que una opción o evento afectará de forma adversa o benéfica la habilidad de una empresa para cumplir sus objetivos. Desde este punto de vista, los riesgos son una parte inherente de los negocios. Por ello, cuando mencionaba los tipos de riesgos de auditoría, decía que el riesgo inherente está relacionado con la parte gerencial. Estos tienen que ver con la toma de decisiones y pueden resultar en situaciones de pérdida o ganancias monetarias. La detección del riesgo y su gestión no siempre es bien vista en el ámbito empresarial. El principal problema al que se enfrentan los actores en esta gestión es que muchas de las veces se clasifican como personas negativas, que solo están viendo problemas cuando uno ocurre, y peor aún, cuando los problemas ocurren, los acusan de haberlos provocado. Por supuesto, la gestión de riesgo no es cuestión de tomar actitudes positivas o negativas en los cambios que vive una empresa, es simplemente llevar a cabo una serie de pasos que permita determinar cuáles acciones deben tomarse ante la presencia de los riesgos. Para resumir, el riesgo en un contexto empresarial se puede poseer estos siguientes tipos de riesgos: contabilidad errónea o inapropiada, sanciones legales, deficiencia en el logro de metas, pérdida o destrucción de activos fijos o recursos financieros, costos excesivos, fraude o robo o decisiones. La Organización Internacional para la Normalización ISO define el riesgo informático como la probabilidad de que una amenaza se materialice. Este también se define como la incertidumbre existente por la realización de un suceso relacionado con la amenaza de daño a los bienes o servicios informáticos, a los periféricos y a los datos confidenciales. Algunos de los elementos que pueden dañar la información son los spam, los virus, los gusanos, entre otros.
Este se define como el software que se maneja como código malicioso. Existen diversos tipos de riesgos informáticos. Están los riesgos de integridad, los riesgos de relación, los riesgos de acceso, riesgos de utilidad, riesgos de infraestructura y los riesgos de seguridad general. Definiremos los más importantes. Riesgos de integridad. Estos riesgos están asociados con la autorización, completitud y exactitud de la entrada, procesamiento y transporte de las aplicaciones utilizadas en una organización. Afectan diferentes niveles de la estructura, como la interfaz de usuario. En este caso, afecta a las restricciones e individualidades de una organización y su autorización de ejecutar funciones, negocio y sistema. También afecta al procesamiento de errores. Estos métodos que aseguren que cualquier entrada o proceso de información de errores sean capturadas adecuadamente. Existen los riesgos de utilidad que afectan tres niveles de riesgo. Están los riesgos que pueden ser enfrentados por el direccionamiento del sistema antes de que los problemas ocurran, las técnicas de recuperación y restauración usadas para minimizar la ruptura de los sistemas y los planes de contingencia que controlan la información. Están los riesgos de seguridad general, que por los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional, estos definen varios riesgos que ayudan a disminuir los mismos. Están los riesgos de incendio, que incluyen la inflamabilidad de materiales, los riesgos de niveles inadecuados de energía eléctrica, están los riesgos de radiaciones, que incluyen las ondas de ruido de láser y ultrasónica, y los riesgos mecánicos, que incluyen la inestabilidad de las piezas eléctricas. Están los riesgos de acceso. Estos riesgos se enfocan al inapropiado acceso a sistemas, datos e información. Pueden ocurrir en los siguientes niveles de la estructura de la seguridad de la información. En el entorno de procesamiento. Estos riesgos en esta área están manejados por el acceso inapropiado al entorno de programas e información. Están las redes. En esta área se refiere al acceso inapropiado al control de red y su procesamiento. Y en el nivel físico, en cuanto a la protección física de dispositivos y un apropiado acceso a ellos. Existen los riesgos de infraestructura, que en las organizaciones en las cuales no existe una estructura de información tecnológica efectiva, como tanto por redes, personas y procesos para soportar adecuadamente las necesidades. Estas afectan diferentes niveles en la estructura de la organización, como la definición de aplicaciones, que aseguran que las aplicaciones satisfagan las necesidades del usuario, soporten el contexto de los procesos de negocio, y en la administración de seguridad, que aseguran que la organización está adecuadamente direccionada y ayuden a establecer y mantener el sistema interno de seguridad. Ok, ahora pasamos a lo que es gestión de riesgo, el cual es un proceso dinámico que se lleva a realizar todos los razonables para averiguar y para abordar los riesgos que repercuten sobre el objetivo de una organización. Cuando ocurre esto, que se han detectado posibles riesgos dentro de la organización, los recursos y los procesos de la empresa o organización se unen para manejar el riesgo que ha sido identificado dentro de estas. Para tener una exitosa gestión de riesgo se deben considerar ciertas normas que la organización como tal tiene que tener implementada, como es que la planificación de la empresa y de sus proyectos sea lo más realista posible, que haya una evaluación de todas las oportunidades beneficiosas para que la puedan explotar al máximo. Adicional a eso, también debería tener un control de todos los costos de los proyectos y de todos los costos de las pérdidas que ocurren dentro de la organización. Cabe mencionar que esta gestión de riesgos se lleva a cabo por una persona responsable dentro de la organización, es decir, es como una auditoría interna que se hace dentro de la misma. Para esta gestión de riesgos se deben seguir ciertas etapas, como es la identificación, que es el proceso de gestión de riesgo, donde inicia por un método para identificar todos los riesgos a los que se enfrenta una organización. Esta deberá incluir todas las partes que tienen experiencia, responsabilidades e influencia sobre el área afectada por los riesgos en cuestión. Luego de eso pasamos a la evaluación, que es la evaluación. La siguiente etapa es la de evaluar la importancia que tienen los riesgos que se han identificado. Esta etapa deberá girar alrededor de la repercusión bidimensional, es decir, las consideraciones de probabilidad. Una vez que se ha hecho la evaluación, pasamos a la etapa de gestión, que es donde se requiere el desarrollo de estrategias para gestionar los riesgos con graves repercusiones dentro de la organización, los cuales han sido identificados anteriormente. Por último, vamos a la etapa de revisión, que es el proceso de gestión de riesgo, y sus resultados deben ser revisados continuamente.
Esto involucra también las actualizaciones de las estrategias de manejo de los riesgos y revisar la validez de los procesos que están siendo aplicados dentro de la organización. Dentro de la gestión de riesgos también se deben considerar ciertas metodologías, que es una parte importante en el ciclo de riesgo, debido a que permite establecer y revisar los controles internos de la organización. En términos de la administración del riesgo se necesitan añadir un conjunto de respuestas que permitan mitigar el riesgo. Estas respuestas consisten en controles sobre los procesos y la ejecución de estrategias que permitan reducir las vulnerabilidades. Comenzamos con lo que es la finalización, que esto ocurre cuando el impacto y la probabilidad de ejecución de un riesgo es alto. Entonces se empieza a considerar si las operaciones dentro de la organización deben continuar. Un ejemplo de esta situación es cuando una organización enfrenta problemas con la importación de operaciones o compañías en países políticamente volátiles, es decir, alta inseguridad, políticas económicas favorables, entre otras. Entonces se debe evaluar si es rentable mantener las operaciones de las mismas o simplemente cerrar por todos los grandes riesgos que se corren. Luego pasamos a lo que es controles, que es una de las mejores armas para disminuir el riesgo. Haciendo referencia al ejemplo anterior, si una compañía y su equipo de trabajo se encuentran en riesgo por alta inseguridad en el país de operación, se puede considerar aplicar controles como seguridad personal, procedimientos de viaje, asistencia y seminarios que expliquen la forma de reducir las posibilidades de ser víctima de la inseguridad. Tenemos lo que es la transferencia, que esta ocurre cuando los riesgos tienen un gran impacto, pero son poco probables que ocurran. Se puede adoptar la estrategia de propagar el impacto del riesgo. Siguiendo con el ejemplo anterior que se viene desarrollando, se puede esparcir el impacto a poseer pólizas de seguro que cubran a la organización y su equipo de trabajo. También tenemos lo que es contingencias, que es una respuesta bastante útil al riesgo de alto impacto y baja probabilidad. Es hacer un arreglo de contingencia en caso de que se materialice el riesgo. La organización que opera en el país inestable puede cubrirse al poseer un procedimiento de evacuación si se da el caso de la materialización del riesgo. Pasamos a lo que es tomar más riesgo. Acá la gestión del riesgo se basa en conocer dónde invertir el tiempo y los preciados recursos. En el caso del establecimiento de la compañía en un país inestable, se puede asumir el riesgo de operaciones en el mismo, siempre y cuando se exploten las oportunidades que brinden y disminuyen al máximo la vulnerabilidad. También tenemos otra metodología llamada comunicación. La comunicación es una estrategia que debe ser aplicada cuando los controles no disminuyen los riesgos a un nivel aceptable. Es por ello que se debe comunicarse a todos los involucrados en la organización sobre los riesgos que estos podrían afectar el éxito de la misma. Tenemos lo que es también la tolerancia. Cuando esto ocurre, cuando los riesgos son de bajo impacto y poca probabilidad de materialización, entonces no son vistos como amenazas y pueden ser tolerados. También tenemos lo que es comisión de investigación. Aquí el manejo del riesgo puede necesitar un tiempo de investigación, un análisis de riesgo para tomar decisiones respecto a este, evaluar su impacto y si es probable que se materialice dentro de la organización. En el caso de estudio, la organización puede asesorarse por organismos de investigación que les soliciten información sobre los riesgos que se pueden tener en una región o área específica dentro de la empresa como tal. Pasamos a lo que es apoyo externo. Algunos riesgos de alto impacto y mucha probabilidad de ocurrir, esto puede ser resuelto al contratar a terceros para manejar la situación. Por último, pasamos a la metodología de revisión de los controles. Esta se basa en enfocarse en las áreas donde los controles son cruciales para disminuir los riesgos significativos y asegurarse que estén funcionando correctamente.